cuando mi hijo Alejandro me arrancó de las manos las llaves de mi BMW Nu9 y se las pasó a su suegro gritándome: «Tú eres demasiado viejo para este coche». Nunca sospechó que apenas 3 días antes yo había colocado un rastreador GPS militar oculto en el vehículo. Mientras veía alejarse mi automóvil de 85.000 € con otro hombre al volante, sonreí por dentro sabiendo que acababa de firmar el error más grande de su vida. Me llamo Fernando Álvarez Romero, tengo 68 años y durante 45 años trabajé como técnico experto en sistemas de seguridad para vehículos blindados en Madrid. Esa trayectoria me enseñó que en la vida, igual que en mi oficio, hay que ir siempre 3 pasos por delante de cualquier ladrón, incluso cuando ese ladrón resulta ser tu propio hijo. Todo comenzó el martes 22 de marzo de 2024, una fecha que quedará grabada para siempre. Después de ahorrar cada euro de mi pensión durante 18 meses y hacer trabajos extra los fines de semana, por fin pude comprar el BMW Merubu Serie 3 azul metalizado que llevaba meses admirando en el concesionario Baviera Motors de la Gran Vía. Rafael Domínguez Pérez, mi mecánico de confianza desde hace 20 años, me acompañó para revisarlo antes de cerrar el trato. Don Fernando me dijo mientras revisaba el motor: «Este coche está impecable. Si lo cuida bien, le durará fácil otros 15 años». Pagué los 85.000 € en efectivo, dinero guardado religiosamente en una cuenta aparte. La emoción de manejar mi primer coche de lujo a los 68 años no tiene palabras. Toda mi vida conduje autos de segunda mano, siempre anteponiendo las necesidades de mi familia a mis propios deseos. Ahora jubilado y con las obligaciones familiares cumplidas, quise darme al fin el capricho que tanto merecía. Pero conocía la envidia de ciertas personas cercanas, en especial de Alejandro, así que tomé una precaución que resultaría ser la más inteligente de esta historia. El viernes 25 de marzo, 3 días después de comprar el BMW, visité discretamente a un viejo colega, Miguel Torres Gutiérrez, hoy dueño de una empresa de seguridad privada. Miguel, le pedí: «Necesito que instales en mi coche nuevo el mejor sistema de rastreo que tengas, que sea invisible y con tecnología militar». Miguel sonrió recordando mis años de experiencia. «Fernando, tengo justo lo que buscas», me respondió. «Es un dispositivo que usamos para proteger autos de alto valor, imposible de detectar, y con batería para 5 años. Lo colocó en un lugar tan bien escondido que ni un mecánico experto lo hallaría sin saber dónde buscar. Además, contraté un seguro especial contra robo con MAPFRE pagando 100 € extra al año. El agente Carlos Mendoza Herrera me explicó que la póliza cubría tanto el robo como el uso no autorizado del vehículo por terceros. Aquellas precauciones serían proféticas porque apenas una semana después, el domingo 4 de abril, en mi casa de la calle Alcalá, comenzaron los comentarios venenosos de Alejandro durante la cena. «Papá», dijo Alejandro mientras cortaba su filete, «¿no crees que es un poco exagerado que un hombre de tu edad maneje un coche tan potente?» Antonio, mi suegro, siempre comenta que después de los 65 uno pierde mucha agilidad al volante. Su esposa Patricia rió por lo bajo y añadió: «Además, don Fernando, ese coche debe tragar gasolina a lo loco». ¿No sería más sensato algo más económico? Yo debí captar la advertencia, pero confiado contesté: «He conducido medio siglo sin un solo accidente grave. Creo que puedo manejar mi propio automóvil». Alejandro intercambió una mirada cómplice con Patricia que en ese momento no supe leer. Las insinuaciones se hicieron más descaradas con las semanas. El domingo 28 de abril de 2024, mi mundo dio un giro inesperado. Alejandro llegó con Patricia y Antonio Jiménez Castillo, su suegro, mostrando una actitud que jamás había visto en mis 42 años de paternidad. Eran las 3:30 de la tarde cuando sonó el timbre una y otra vez. Al abrir, Alejandro entró sin saludar, seguido de Patricia con una sonrisa extraña, y Antonio, un hombre corpulento de 65 años y aire altanero, con quien apenas había cruzado palabras en reuniones familiares. «Papá, tenemos que hablar de una decisión importante», declaró Alejandro cruzándose de brazos en medio de mi sala. Su tono no era el del hijo respetuoso que yo conocía. «Es sobre tu BMW.
Creemos que ya es hora de que hagas algo sensato con ese coche. Patricia se acomodó en mi sofá como si fuera suyo, sacó el móvil y empezó a grabar. Don Fernando dijo con dulzura fingida: «Sabemos que gastó mucho en ese auto, pero seamos realistas, a su edad conducir algo así es un peligro para usted y para los demás». Antonio, que hasta entonces callaba mientras observaba mi sala, se acercó y me puso su mano pesada en el hombro. «Umbri, Fer, tengo años conduciendo vehículos de lujo. Fui chofer de ejecutivos en Sevilla durante 3 décadas. Sé perfectamente cómo cuidar un BMW de ese nivel. Usted, con respeto, solo ha manejado coches viejos toda su vida». La sangre me hervía, pero aguanté intentando entender a dónde iba todo eso. «¿Qué están proponiendo?» «Exactamente», pregunté clavando mis ojos en Alejandro, quien evitó los míos. «No proponemos nada, papá. Te informamos de una decisión que ya tomamos por tu bien», respondió con una frialdad que me partió el alma. «Antonio necesita un coche confiable para trabajar y tú requieres algo más adecuado para tu edad. Esto beneficia a todos». Ondy Patricia dejó de grabar un segundo y agregó: «Además, don Fernando, imagínese lo tranquilo que se sentirá sabiendo que su BMW está en manos expertas. Antonio ha conducido Mercedes, Audis y BMW de empresarios millonarios. Él sí sabe valorar y cuidar un coche de lujo». En ese instante comprendí que no estaban solicitando mi punto de vista, sino imponiéndome que entregara las llaves de mi BMW como si fuese un objeto que podían repartirse a su conveniencia. La humillación que me invadió fue tan honda que durante unos segundos no pude pronunciar palabra. «Alejandro», alcancé a decir al fin, «ese automóvil lo compré con mis propios ahorros trabajando horas extra durante 18 meses. No es un regalo para que lo repartan a su antojo». Mi voz temblaba no por miedo, sino por la indignación contenida. Antonio soltó una risa burlona. «Fernando, no seas obstinado. Acepta la realidad. Eres un hombre mayor. Seguramente tu vista ya no es la misma y tus reflejos han perdido agilidad. Ese coche te supera. Yo, en cambio, estoy en excelente forma física y tengo la experiencia necesaria». Alejandro dio un paso al frente alzando la voz por primera vez en toda la charla. «Papá, deja de actuar como un niño encaprichado. Antonio sabe conducir mejor que tú. Tiene más práctica y nosotros sabemos lo que conviene a todos. Tú eres demasiado viejo para ese coche». Las palabras de mi hijo me golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Patricia aplaudió con ironía mientras grababa mi reacción. «Exacto, don Fernando. Su hijo tiene razón. Usted ya tuvo su época de conductor. Ahora alguien más competente debe usar ese BMW como corresponde». Antonio extendió la mano hacia mí con una sonrisa triunfante. «Dame las llaves, Fernando. No compliquemos esto más de lo necesario. Te prometo que el coche estará en mejores manos». En ese momento sentí como si mi mundo se viniera abajo. Mi propio hijo, por quien sacrifiqué tanto, me trataba como un inútil, un estorbo. Alguien indigno de disfrutar el fruto de su trabajo. Con el corazón hecho pedazos pero aparentando derrota, caminé lentamente hasta la mesa donde reposaban las llaves del BMW. Patricia continuaba grabando, murmurando cosas como: «Esto es lo mejor para todos, qué responsable es Alejandro al cuidar de su papá». Tomé las llaves con manos temblorosas, no por miedo, sino por la furia contenida, y se las tendí a Antonio. «Aquí tienes», dije con voz rota, interpretando a la perfección el papel del anciano vencido que ellos esperaban ver. Antonio tomó las llaves con gesto victorioso y las mostró a la cámara de Patricia. «Perfecto. Ahora este BMW tendrá un verdadero conductor. Fernando, no te preocupes, cuidaré tu coche como si fuera mío». Alejandro asintió satisfecho como si acabara de resolver un inconveniente. Los tres abandonaron mi casa en dirección al BMW aparcado en la entrada. Patricia siguió grabando mientras Antonio se sentaba al volante ajustando los espejos con una familiaridad sospechosa, como si hubiese planeado este momento desde hacía tiempo. Desde mi ventana los vi arrancar el coche y alejarse por la calle llevándose no solo un vehículo de 85.000 €, sino también la poca confianza que aún conservaba en mi hijo.
Sin embargo, mientras desaparecían las luces traseras de mi BMW, una ligera sonrisa se dibujó en mi rostro. Ellos no tenían ni idea de lo que acababan de provocar. El lunes 29 de abril amaneció gris y lluvioso, igual que mi ánimo tras la humillación del día anterior. Pero mi dolor pronto se transformó en determinación, actuaría de inmediato para recuperar lo que era mío por derecho. A las 8 de la mañana fui directo a la comisaría de los mozos en la Rambla del Raval. El agente de guardia Jordi Benítez Salgado me atendió con seriedad mientras yo le explicaba lo ocurrido. Señor Álvarez, me dijo, revisando mis papeles. Entiendo su preocupación, pero si su hijo contaba con algún tipo de autorización, agente Benítez. Lo interrumpí mostrándole los documentos originales del vehículo. Mi hijo no tenía ningún permiso legal para ceder mi coche a terceros. Esto es apropiación indebida y podría implicar falsificación documental si usó algún papel para justificar la entrega. El policía examinó los documentos del BMW, todos a mi nombre y matrícula M7854. Tiene razón, señor. Vamos a levantar el acta de denuncia de inmediato. ¿Sabe usted dónde está el vehículo ahora mismo? Fingí desconocimiento, aunque sabía que el rastreador GPS me permitiría ubicarlo cuando quisiera. No estoy seguro, agente. Mi hijo mencionó que su suegro lo necesitaba para ciertos trabajos, pero no dijo dónde ni cuánto tiempo. Mientras el agente Benítez escribía la denuncia, aproveché para llamar discretamente a mi vecina Carmen Rivas Morales, una mujer de 73 años que había visto parte del altercado desde su balcón. Doña Carmen, le pedí, podría testificar lo que vio ayer en mi casa. Necesito constatar que mi hijo se llevó mi coche sin mi consentimiento real. Carmen, indignada, aceptó sin dudarlo. Don Fernando, lo que hicieron con usted es una vergüenza. Claro que testificaré. Vi claramente cómo lo presionaron hasta obligarlo a entregar las llaves. Eso no fue una donación voluntaria. Al salir de la comisaría con la denuncia oficial número 24851, me dirigí al despacho de Marcos Serrano, abogado civil y penal, a quien conocí años atrás instalando sistemas de seguridad en su bufete de la Plaza Mayor. Fernando, me saludó Marcos con preocupación sincera tras escuchar mi relato. Lo que describes son varios delitos al mismo tiempo: apropiación indebida, coacción y posiblemente falsificación documental. Si Alejandro usó algún escrito para justificar la entrega del coche a su suegro. Le mostré la grabación hecha por Patricia, que irónicamente servía como evidencia perfecta de la coacción. Marcos, este video demuestra que no fue una entrega voluntaria. Escucha los gritos de Alejandro, las amenazas veladas, la presión psicológica. Ningún juez consideraría esto un consentimiento libre. El abogado revisó el video con atención. Fernando, esto es oro puro desde el punto de vista legal. Tu nuera dejó documentado su propio delito. Y el hecho de que Antonio se llevara el vehículo sabiendo que no tenía derecho, lo convierte en cómplice de receptación. Mientras Marcos preparaba la estrategia legal, yo activé en silencio la aplicación del rastreador GPS en mi móvil. El punto rojo en la pantalla de mi móvil señalaba que mi BMW estaba estacionado en la avenida de Aragón número 428, en lo que parecía ser un taller mecánico. ¿Qué demonios hacen allí?, me pregunté en voz baja con una mezcla de alarma y curiosidad. Esa tarde, aparentando casualidad, me acerqué al lugar marcado por el GPS. Era efectivamente un taller autoservicio de la zona administrado por un mecánico llamado Rubén Castañeda Varela. Desde cierta distancia alcancé a ver a Antonio charlando animadamente con el dueño mientras señalaba partes de mi coche. Me las ingenié para acercarme lo bastante y escuchar fragmentos de su charla. Sí, es mío ahora. El viejo ya no podía manejarlo. Necesito que le cambies las placas por unas temporales. Aquellas palabras de Antonio confirmaron mis peores temores. No solo se habían apropiado de mi vehículo, sino que trataban de borrar su identidad. De inmediato llamé al agente Benítez para reportarle la nueva evidencia. Agente, localicé. Mi BMW están intentando modificar su identificación en un taller de la avenida de Aragón. Esto complica seriamente el caso, respondió. Me pidió no intervenir y prometió investigar el lugar. Señor Álvarez, si están cambiando las placas, se convierte en un asunto mucho más grave.
podrían enfrentarse a cargos por receptación agravada y falsificación de documentos oficiales. Esa noche Alejandro me llamó con un tono despreocupado como si nada hubiera pasado. «Papá, ¿cómo estás? Espero que hayas reflexionado sobre lo de ayer. Antonio está feliz con el BMW, dice que es perfecto para su trabajo de chofer ejecutivo». Alejandro, respondí conteniendo la rabia. ¿Tienes idea de las implicaciones legales de lo que hiciste? Ese coche sigue siendo mío por derecho. No tenías permiso para entregarlo. Mi hijo soltó una carcajada despectiva. «Papá, no exageres. Tú mismo le diste las llaves». Patricia lo grabó. «No hay ningún problema legal. Solo hiciste lo correcto al fin». «¿Y si te dijera que ya interpuse una denuncia formal por apropiación indebida?», pregunté directamente. Hubo un largo silencio antes de que respondiera con voz temblorosa. ¿Qué dices, papá? No puedes denunciar a tu propio hijo por ayudarte a decidir. Alejandro, lo que hicieron no fue ayudarme, fue robarme. Y ahora mismo Antonio está cambiando las placas en un taller clandestino. ¿Lo sabías también? El pánico en su voz fue evidente. «Papá, espera. Podemos arreglarlo. No tiene por qué ir a juicio. Somos familia. La única solución, Alejandro, es que devuelvan mi vehículo de inmediato y pidan disculpas públicas por la humillación que me hicieron pasar. De lo contrario, esto seguirá el camino legal». Colgué el teléfono sintiendo tristeza y una sutil satisfacción. Por primera vez en todo el lío, yo tenía el control. El martes 30 de abril acudí temprano al despacho de Marcos Serrano para preparar la estrategia legal que recuperaría mi BMW y enseñaría una lección definitiva. La reunión superó mis expectativas. «Fernando», comenzó Marcos desplegando documentos sobre su escritorio de madera oscura. «Tras revisar tu caso, confirmo que tienes base sólida para varias acciones judiciales, no solo para recuperar el coche, sino para defender tu dignidad y patrimonio». El abogado desglosó cada punto. Primero, apropiación indebida agravada contra Alejandro por haberse apoderado del BMW mediante coacción psicológica grabada en video. Segundo, receptación consciente contra Antonio por aceptar y usar un bien que sabía ajeno. Tercero, tentativa de falsificación documental por tratar de modificar la identidad del coche. Además, prosiguió Marcos, el hecho de que Patricia grabara todo nos da una prueba irrefutable. En derecho penal español, la coacción es obligar a alguien mediante violencia física o moral. Los gritos, las burlas por tu edad y la presión grupal son violencia psicológica evidente. Le mostré la app GPS en mi teléfono. El punto rojo seguía fijo en la avenida de Aragón. «Marcos, tengo la ubicación exacta en tiempo real. Ayer confirmé que Antonio intenta alterar las placas, lo que agrava los cargos». El rostro de mi abogado se iluminó. «Instalaste un rastreador GPS, Fernando. Es perfecto. Con esto no solo probamos dónde está el coche, sino cada movimiento desde el robo. Tu caso es prácticamente irrefutable». Me explicó el procedimiento. Presentarían una denuncia ampliada con los nuevos datos, solicitarían orden judicial para recuperar de inmediato el vehículo y medidas cautelares para impedir que salga del país. También pedirían indemnización por daños morales y perjuicios económicos. Mientras debatíamos, mi móvil sonó. Era Patricia con voz alterada. «Don Fernando, tenemos que hablar urgente. Alejandro está muy preocupado por la denuncia. ¿Podemos vernos para aclarar este malentendido?». «Patricia», respondí sereno, «no hay ningún malentendido. Ustedes robaron mi coche usando coacción y ahora intentan borrar las pruebas. Esto ya está en manos de la justicia». «Pero don Fernando», insistió suplicante, «somos familia. Podemos resolverlo sin tribunales. Antonio dice que devolverá el coche si usted retira la denuncia. Dile a Antonio que es demasiado tarde. El delito ya se cometió, las pruebas están claras y la justicia seguirá su curso. Si realmente quieren minimizar las consecuencias, devuelvan el coche voluntariamente y prepárense para afrontar la responsabilidad legal de lo que hicieron». Colgué sintiendo una satisfacción inmensa. Por primera vez desde el domingo eran ellos quienes experimentaban la ansiedad y la desesperación que me habían causado. Esa misma tarde, Marcos y yo nos dirigimos al juzgado de primera instancia número 15 para presentar oficialmente las denuncias.
La jueza Elena Vargas Cifuentes. Una mujer de unos 50 años, famosa por su severidad en casos de violencia familiar, revisó cada documento con atención extrema. Señor Álvarez, dijo la jueza tras observar el video grabado por Patricia, este material audiovisual es una prueba extraordinaria. Rara vez vemos casos donde los mismos culpables dejan tan clara constancia de sus delitos. Procederé de inmediato a emitir una orden para localizar y recuperar el vehículo. La eficiencia del sistema judicial me sorprendió para bien. En menos de 2 horas la orden estaba firmada y enviada a todas las unidades policiales de Cataluña. Mi BMW sería localizado y recuperado oficialmente en pocas horas. Al volver a casa encontré a Alejandro esperándome en la puerta visiblemente angustiado. «Papá, por favor, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Antonio quiere devolver el coche ahora mismo sin condiciones». Alejandro, le respondí mirándolo a los ojos. ¿De verdad pensaste que podías robarme el auto, humillarme en público, intentar falsificar papeles y luego simplemente regresarlo cuando las cosas se complicaran? Esa es la persona en la que te has convertido. Mi hijo trató de justificarse. Papá, nunca quisimos robarte. Creímos que era lo mejor para ti. Antonio sabe manejar autos de lujo y pensamos que... Basta de mentiras, Alejandro. Exploté liberando 2 días de rabia acumulada. No insultes mi inteligencia, además de robarme el coche. Ustedes planearon esto, me presionaron. Grabaron mi humillación y enseguida empezaron a borrar las pruebas cambiando las placas. Eso no es preocupación familiar, es un delito planeado. Alejandro dio un paso atrás impactado por mi estallido. Nunca me había visto así. Papá, lo siento mucho. No pensamos que te haría tanto daño. Podemos solucionarlo, te lo prometo. Lo único que pueden hacer ahora es asumir las consecuencias legales de sus actos, dije recobrando la calma. Mañana la policía recuperará mi BMW oficialmente. Después tendrán que explicar ante un juez por qué pensaron que podían apropiarse del patrimonio de un anciano con amenazas psicológicas. Esa noche, mientras repasaba los documentos preparados por Marcos, sentí una paz que no experimentaba desde hacía días. Finalmente recuperaba el control y quienes intentaron aprovecharse de mi aparente debilidad empezaban a comprender cuánto habían subestimado a su víctima. El rastreador GPS indicaba que mi BMW seguía en el taller, pero ahora sabía que en unas horas volvería a estar en mi poder donde siempre debió estar. El miércoles 1 de mayo amaneció con una ironía perfecta. Mientras España celebraba el Día del Trabajador, yo me preparaba para recuperar el fruto de mi esfuerzo robado por mi propio hijo. Lo que no imaginaba era hasta qué punto Patricia y Antonio habían convertido mi humillación en un espectáculo. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba revisando los escritos legales de Marcos, recibí una llamada de mi vecina Carmen Rivas Morales. Don Fernando, dijo con voz indignada, tiene que ver lo que esa descarada de Patricia publicó en Facebook. Está festejando el robo de su coche. Inmediatamente abrí la aplicación en mi móvil y busqué el perfil de Patricia. Lo que vi superó cualquier expectativa negativa. Había subido varias fotos de Antonio posando orgulloso junto a mi BMW acompañadas de comentarios que me hicieron hervir de furia. La primera mostraba a Antonio con las llaves en la mano sonriendo frente al capó. El pie de foto decía, finalmente Antonio tiene el coche que se merece. Después de años conduciendo para empresarios, ahora puede disfrutar de un BMW propio. Algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que alguien más inteligente se hace cargo. La segunda imagen era aún más provocadora. Antonio sentado al volante ajustando el retrovisor con el comentario: mi suegro sabe realmente cómo manejar un coche de lujo, no como ciertas personas mayores que solo lo usan para ir al supermercado. Este BMW finalmente tiene un conductor de verdad. Pero lo que más me enfureció fue la foto de Antonio y Patricia brindando con champán dentro de mi coche. El texto decía descaradamente: este hermoso BMW ya no está desperdiciado en manos de quien no lo apreciaba. Antonio lo usará para trabajos importantes, no para paseos de jubilado. BMW o upgrade de vida mejor en manos profesionales. Capturé todas las imágenes y las envié a Marcos por WhatsApp. Su respuesta fue inmediata.
Fernando, esto es prueba legal invaluable. Están documentando públicamente el delito de receptación y además injuriándote gravemente. Esto refuerza mucho nuestro caso. Las reacciones en redes también fueron reveladoras. Varios conocidos felicitaron a Antonio ignorando la verdadera historia. ¡Qué suerte, Antonio!, escribió una tal: María Fernández, te mereces ese SBM después de tanto trabajo duro. Pero lo que más me llamó la atención fueron los comentarios de quienes parecían saber parte de la verdad. Una mujer llamada Rosa Medina escribió: Patricia, ¿no era ese el coche del papá de David? ¿Cómo terminó Antonio con él? A lo que Patricia respondió con evasivas: Rosa era un coche desperdiciado. Ahora está en mejores manos. Eso es lo que importa. Decidí investigar más a fondo el perfil de Antonio. Lo que hallé me dio información valiosa sobre su trayectoria como conductor. En su LinkedIn presumía ser chofer ejecutivo profesional con 30 años de experiencia en transporte de alto nivel. Al revisar a fondo las publicaciones antiguas de Antonio, descubrí inconsistencias inquietantes. En enero de 2024 había compartido una foto dentro de un autobús público comentando: otra vez sin coche propio, pero seguimos adelante. Un mes después, en febrero, pedía dinero prestado abiertamente. Si alguien puede ayudarme con 500 euros para reparar mi viejo Renault, se lo agradecería de corazón. Necesito trabajar y no tengo para el mecánico. Aquellas publicaciones evidenciaban su desesperación económica, lo que explicaba su repentino interés en quedarse con mi BMW. Guardé cuidadosamente toda esta información como prueba adicional de sus motivos delictivos. A las 11 de la mañana, el inspector Carles Navarro Bosch de los Mossos de Escuadra me llamó con la noticia esperada. Señor Álvarez, hemos localizado su vehículo en el taller que nos indicó. Procederemos a recuperarlo de inmediato con la orden judicial. ¿Puede acompañarnos para identificarlo formalmente? Por supuesto, acepté sin dudar. Llegué al taller autoservicio de la Avenida de Aragón acompañado del inspector Navarro y 2 agentes más. La escena confirmaba mis sospechas. Mi BMW estaba elevado en un puente hidráulico mientras Rubén Castañeda Varela, el dueño del taller, trataba de colocar placas falsas. «Alto, Mossos de Escuadra», gritó el inspector mostrando la orden judicial. «Este vehículo ha sido reportado como robado. Detengan de inmediato cualquier trabajo sobre él». Antonio, que supervisaba el cambio de placas, palideció al ver a la policía. Yo no sabía que había un problema legal», balbuceó intentando escabullirse por la puerta trasera. «Quieto ahí», le ordenó uno de los agentes. «Antonio Jiménez Castillo, queda usted detenido por receptación de vehículo robado y falsificación de documentos oficiales. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado». El mecánico Rubén también fue arrestado como cómplice. Conservaba las placas originales de mi BMW junto a papeles falsos para justificar el cambio de identidad del coche. Mientras los agentes esposaban a Antonio, este me miró con desesperación. «Fernando, por favor, dígales que esto es un malentendido familiar. Alejandro me aseguró que usted había regalado el coche voluntariamente». Antonio, le respondí con frialdad. «Las redes sociales están llenas de fotos suyas celebrando el robo de mi automóvil. Difícilmente puede llamarse malentendido a algo que usted mismo festejó como un triunfo». El inspector Navarro me devolvió las llaves originales de mi BMW. «Señor Álvarez, su vehículo está oficialmente recuperado. Deberá presentarse mañana en la comisaría para completar el papeleo y ampliar la denuncia con estos nuevos elementos». Al sentarme nuevamente al volante, sentí una mezcla de justicia y alivio. El motor arrancó sin problemas y todo funcionaba a pesar de los intentos de manipulación. Sin embargo, al revisar el interior, vi basura, manchas en los asientos de cuero y un leve rayón en el tablero. Esos daños serían pruebas perfectas para exigir indemnización por deterioro. Esa misma tarde, las redes de Patricia cambiaron radicalmente, borró todas las fotos celebrando el robo, pero yo ya tenía las capturas. Su nuevo estado en Facebook decía: «A veces las cosas no salen como uno espera». Era tarde para arrepentimientos, la justicia ya había empezado su curso.
El jueves 2 de mayo fue el día en que la realidad legal golpeó con fuerza a quienes pensaron que saldrían impunes. Mientras conducía mi BMW recuperado rumbo a la comisaría para completar trámites, recibí una llamada desesperada de Alejandro que revelaba el nivel de pánico en su familia. «Papá, detuvieron a Antonio anoche», gritó con voz rota. «Los abogados dicen que puede enfrentar hasta 3 años de cárcel por receptación agravada y falsificación documental. Patricia está fuera de sí, teme que pierdan la casa si él va a prisión. Tienes que hacer algo para frenar esto». Alejandro, respondí sereno estacionando frente a la comisaría. «Yo no provoqué nada. Ustedes decidieron robar mi coche, humillarme en público, falsificar documentos y presumir el delito en redes. Ahora la justicia española hace lo que corresponde, proteger a la gente honrada de los delincuentes. Pero somos familia, papá. No puedes dejar que Antonio vaya preso por un malentendido». «Malentendido», repetí con ironía. Intentar cambiar las placas de un coche robado en un taller clandestino no es un malentendido. Eso es ocultar pruebas y un delito grave en cualquier país civilizado. Dentro de la comisaría, el inspector Navarro me entregó nueva documentación hallada en la investigación nocturna. «Señor Álvarez, tenemos novedades importantes. Descubrimos que Antonio Jiménez tiene antecedentes por estafa menor en 2019. Además, el mecánico Rubén confesó que Antonio le prometió 5.000 euros por alterar la identidad del BMW. Esa información confirmó que el robo no fue un arrebato impulsivo, sino un plan bien calculado para obtener ganancias ilegales. «Inspector», pregunté, «¿esto significa que Antonio planeaba vender mi coche?» «Exactamente», respondió. Rubén declaró que Antonio ya tenía supuestos compradores dispuestos a pagar 50.000 euros por un BMW sin papeles. Su intención era venderlo en el mercado negro y quedarse con la diferencia. La magnitud de la traición me dejó helado. No solo habían tomado mi coche para su propio uso, sino que planeaban venderlo ilegalmente y repartirse las ganancias. Mi propio hijo había participado en una conspiración que pretendía arrebatarme permanentemente los 85.000 euros que ahorré con tanto esfuerzo. El inspector prosiguió: «También revisamos los mensajes de WhatsApp entre Alejandro y Antonio de la semana anterior al robo. Hay pruebas claras de que todo fue premeditado». Antonio escribió textualmente: «El viejo no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Para cuando reaccione el coche ya tendrá nueva identidad». Esos mensajes demolían cualquier intento de alegar inocencia o buenas intenciones. Alejandro había sido pieza clave en la planificación del robo, convirtiéndose en el arquitecto principal de mi humillación. Mientras firmaba los papeles para la recuperación oficial del vehículo, mi teléfono vibró con varios mensajes de Patricia. «Don Fernando, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Antonio está en una celda. Alejandro no puede dormir por la culpa y yo estoy embarazada de 3 meses. No permitamos que esto destruya a nuestra familia». La mención del embarazo era claramente un recurso desesperado para manipular mis emociones. Contesté con frialdad. Patricia debieron pensar en las consecuencias familiares antes de planear robar los ahorros de un anciano para vender su coche en el mercado negro. Su embarazo no excusa ni justifica los delitos cometidos. A las 2 de la tarde, Marcos Serrano me citó en su despacho para analizar los últimos avances legales. Su evaluación era devastadora para quienes me traicionaron. Fernando, con las nuevas pruebas de premeditación e intención de venta ilegal, estamos ante un caso de asociación delictiva. Alejandro, Antonio y quizá Patricia se enfrentan a cargos mucho más severos. «¿Qué implica esto en términos prácticos?», pregunté. Alejandro podría recibir entre 2 y 4 años de cárcel por apropiación indebida agravada y pertenencia a organización criminal. Antonio se expone a hasta 5 años por receptación, falsificación documental y tentativa de estafa. Patricia podría ser acusada como cómplice si se confirma que conocía el plan de venta. Marcos extendió sobre la mesa copias de los mensajes interceptados. «Mira esto, Fernando». Alejandro escribió: «Mi padre nunca sospechará nada. Siempre ha confiado demasiado en la familia». Y Antonio respondió: «Perfecto. En una semana tendremos 50.000 euros limpios y él ni siquiera sabrá cómo recuperar el coche».
La frialdad de esas palabras me provocó una mezcla de dolor y rabia indescriptible. Mi propio hijo no solo había participado en robarme, sino que había utilizado mi confianza paterna como arma para consumar el crimen. Hay más, continuó Marcos. Patricia también envió mensajes a amigas presumiendo del plan «Antonio va a conseguir un BMW gratis del suegro de David». Los viejos son tan fáciles de manipular cuando creen que es por su propio bien. Esa tarde el fiscal Roberto Mendoza Aguirre me convocó para ampliar mi declaración con las nuevas pruebas. Señor Álvarez, dijo el fiscal, su caso se ha convertido en ejemplo para combatir este tipo de delitos intrafamiliares. Solicitaremos las penas máximas para enviar un mensaje claro: los lazos familiares no protegen a los delincuentes. Al salir de la fiscalía encontré a Alejandro esperando en la puerta con el rostro demacrado. No había pegado ojo y su aspecto mostraba que al fin comprendía la magnitud de sus actos. Papá, necesito que sepas que nunca quise herirte tanto. Todo se salió de las manos. Alejandro, le respondí, mirándolo fijo. Los mensajes interceptados por la policía muestran exactamente lo que planeabas. Querías robar mis ahorros, vender mi BMW ilegalmente y quedarte con 50.000 euros dejándome sin nada y humillado. No hubo nada accidental en lo que hicieron. Mi hijo intentó justificarse otra vez. Papá, esos mensajes suenan peor de lo que pensábamos hacer. Basta de mentiras, lo interrumpí explotando. La policía tiene evidencia completa de su conspiración criminal. Mañana empezará el proceso judicial y tendrán que explicar a un juez por qué creyeron que podían estafar a un anciano indefenso. Esa noche, mientras repasaba todos los documentos legales en la tranquilidad de mi casa, entendí que había recuperado algo más valioso que mi coche. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado que la experiencia y la inteligencia pesan más que la arrogancia juvenil y que las traiciones familiares tienen consecuencias reales e irreversibles. El sistema judicial español había funcionado de forma impecable, protegiendo mis derechos y castigando a quienes intentaron aprovecharse de mi aparente fragilidad. El viernes 3 de mayo marcó el principio del derrumbe total de quienes conspiraron contra mí. Mientras revisaba cada detalle de los daños causados a mi BMW durante los días de posesión ilegal, encontré nuevas pruebas que empeorarían su situación legal. El asiento del conductor presentaba una quemadura de cigarro del tamaño de una moneda de 2 euros. El cenicero, que jamás usé, estaba lleno de colillas malolientes. En la guantera hallé recibos de gasolineras que demostraban que habían recorrido más de 100 kilómetros en apenas 4 días, incluyendo viajes a Valencia y Zaragoza que Antonio nunca mencionó. Pero la prueba más contundente estaba en el GPS del coche. El historial de destinos revelaba visitas a 3 concesionarios de autos usados, confirmando sin lugar a dudas su intención de vender mi BMW en el mercado negro. De inmediato fotografié cada daño y recopilé todas las pruebas antes de llamar a Marcos. Tengo evidencia física de que usaron mi coche para buscar compradores ilegales. El GPS muestra visitas a concesionarios en Valencia y Zaragoza, además de daños intencionales en el interior. Fernando, esto es perfecto, respondió mi abogado satisfecho. Podremos agregar cargos por daños dolosos y tentativa de estafa a gran escala. Las penas aumentarán considerablemente. A las 10 de la mañana, el perito judicial Andrés Soria Maldonado llegó a mi domicilio para evaluar oficialmente los daños del vehículo. Su informe técnico fue demoledor para los acusados. Señor Álvarez, los daños superan los 4.500 €. La quemadura en el asiento obliga a cambiar toda la tapicería y el hedor a tabaco ha impregnado el sistema de ventilación. Mientras el perito concluía su informe, recibí una visita inesperada que modificaría radicalmente el rumbo de la investigación. Era Mercedes Vidal Castro, una mujer de unos 40 años que se identificó como empleada del concesionario Automóviles Levante de Valencia. Señor Álvarez, dijo mostrando su acreditación, he venido desde Valencia porque creemos que su BMW estuvo implicado en un intento de estafa en nuestro negocio. ¿Podría confirmar si un hombre llamado Antonio Jiménez acudió a nuestras instalaciones el martes pasado? Le enseñé fotos de Antonio que tenía de redes sociales. Sí es él, sin duda, afirmó Mercedes.
Se presentó como dueño del BMW y afirmó que debía venderlo urgentemente por problemas económicos familiares. Lo ofrecía en 55.000 euros, muy por debajo de su valor real. ¿Qué documentos mostró?, pregunté intrigado. Ahí estuvo el problema, los papeles que trajo eran claramente falsos. Nuestro especialista en documentación, Julián Morales, detectó de inmediato las irregularidades. Por eso decidimos no cerrar el trato y alertar a las autoridades. Mercedes me entregó copias de todos los documentos falsificados que Antonio intentó utilizar. Señor Álvarez, aquí aparece su nombre como vendedor voluntario con una firma que claramente no coincide con la de sus documentos oficiales. Esta revelación confirmaba que la trama era mucho más elaborada de lo que habíamos supuesto. No solo habían robado mi coche, también falsificaron papeles de venta con mi identidad para dar apariencia legal al fraude. De inmediato llamé al inspector Navarro para informarle de las novedades. Inspector, tengo pruebas de que Antonio intentó vender mi BMW en Valencia usando documentación falsificada con mi nombre. Esto es suplantación de identidad además de todos los cargos previos. Excelente trabajo, señor Álvarez. Mandaremos un equipo a Valencia para recabar más pruebas. Esto convierte el caso en fraude a gran escala con agravantes por suplantación de identidad. A las 2 de la tarde, Patricia apareció en mi puerta con un aspecto devastado, claramente sin haber dormido en días. Sus ojos hinchados delataban el llanto continuo y su ropa mostraba descuido. Don Fernando, por favor, le suplico que tenga compasión de nosotros. Antonio está en prisión. Alejandro no puede trabajar porque su empresa supo de la detención y yo estoy embarazada sin ingresos. Patricia, respondí observando su estado. ¿Dónde estaba esa preocupación por las consecuencias cuando grabaste mi humillación para burlarte en redes? ¿Dónde estaba tu conciencia cuando brindaste con champán dentro de mi coche celebrando el robo de mis ahorros? Pero, don Fernando, nunca pensamos que esto iría tan lejos. Creímos que al final usted comprendería que era lo mejor para todos. Antonio realmente necesitaba un coche para trabajar. ¿Trabajar?, pregunté con sorna. ¿Llamas trabajo a intentar vender mi BMW en Valencia por 55.000 euros usando papeles falsos? Ese era el empleo que Antonio necesitaba. El rostro de Patricia perdió todo color. ¿Cómo sabe eso? Porque soy más precavido de lo que imaginaron, Patricia. Porque tomé medidas que ustedes nunca sospecharon. Y porque la justicia española investiga a fondo estos delitos para proteger a la gente honrada. Patricia comenzó a sollozar sin control. Don Fernando, si Antonio va a prisión, perderemos todo. Nuestra casa está hipotecada, tengo un bebé en camino y Alejandro ya perdió su empleo. No sabemos qué hacer. Debieron pensarlo antes de planear robar el patrimonio de un anciano. Cada decisión tiene consecuencias, Patricia. Ustedes eligieron el crimen, ahora deben enfrentar la justicia. Esa tarde, Marcos Serrano me citó para revisar la estrategia legal actualizada con todas las nuevas pruebas. Fernando, tu caso es ahora el ejemplo perfecto de conspiración criminal intrafamiliar, apropiación indebida, coacción, receptación, falsificación documental, suplantación de identidad, tentativa de estafa y daños dolosos. Es casi imposible que eludan condenas severas. ¿Qué penas específicas enfrentan?, pregunté. Alejandro podría recibir entre 3 y 5 años por liderar la conspiración. Antonio enfrenta hasta 7 años por los múltiples agravantes. Y Patricia podría recibir 2 como cómplice, aunque su embarazo podría retrasar la ejecución de la pena. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente tras ver mi BMW completamente restaurado en el garaje, reflexioné sobre cómo la prudencia, la paciencia y la fe en la justicia habían triunfado sobre la avaricia, el orgullo y la traición familiar. Quienes pensaron aprovecharse de mi aparente debilidad estaban aprendiendo que subestimar a un anciano experimentado es el error más caro que podían cometer. El lunes 6 de mayo llegó con una decisión que llevaba días madurando. En mi mente había llegado el momento de cortar para siempre cualquier vínculo financiero o legal con Alejandro para proteger mi patrimonio de futuros ataques de quienes solo me veían como un recurso para explotar.
A las 8 de la mañana, acudí al Banco Santander sucursal de Plaza Cataluña, donde había mantenido cuentas durante 35 años. La directora Montserrat Rivas Oliva me recibió con la misma profesionalidad de siempre. Señor Álvarez, dijo al revisar mi expediente, veo que solicita cancelar varias operaciones vinculadas a su hijo Alejandro. ¿Puedo saber el motivo de estos cambios tan importantes? Le resumí la situación legal que enfrentábamos. Montserrat frunció el ceño al escuchar los detalles. Comprendo perfectamente su decisión, señor Álvarez. Lamentablemente, los delitos financieros entre familiares van en aumento en España. Procederemos de inmediato con las cancelaciones solicitadas. La primera medida fue revocar el poder bancario que le había dado a Alejandro hacía 12 años cuando confié en que podría asistir en trámites administrativos si sufría una emergencia médica. Ese poder le permitía acceder a todas mis cuentas de ahorro y corrientes, explicó Montserrat mientras completaba la revocación. A partir de ahora, solo usted tendrá control absoluto sobre sus recursos. Alejandro ignoraba por completo que durante años yo había estado transfiriendo automáticamente 250 € mensuales a una cuenta de ahorro secundaria que él usaba libremente para gastos familiares. Señor Álvarez, en los últimos 5 años, su hijo retiró aproximadamente 15.000 € de esa cuenta sin su autorización, informó la directora. Aquella revelación me dejó atónito. Mientras yo ahorraba cada céntimo para comprar mi BMW, Alejandro había estado sustrayendo sigilosamente mis fondos para financiar el estilo de vida que compartía con Patricia. La traición era mucho más prolongada y profunda de lo que había imaginado. Montserrat transfiera de inmediato todos esos fondos a una nueva cuenta de la cual Alejandro no tenga conocimiento alguno, ordené sin vacilar. La segunda acción administrativa fue llamar a AXA Seguros para cancelar la póliza privada que había pagado para Alejandro y Patricia durante los últimos 8 años. Los 3.400 € anuales habían sido un sacrificio considerable de mi pensión, justificado por mi deseo de asegurarles atención médica de calidad. Laura Pérez Montoya, la agente de seguros, tramitó la cancelación con rapidez. Señor Álvarez, la póliza familiar que mantenía cubría consultas de especialistas, hospitalización privada y tratamientos odontológicos de primer nivel. Sus beneficiarios perderán esta cobertura desde el próximo mes. La tercera medida fue modificar por completo mi testamento. El notario Joaquín Torres Castillo, quien había redactado mi testamento original hace 15 años, me citó en su despacho de la calle Balmes para discutir los cambios. Don Fernando dijo mientras revisaba las modificaciones: «Está usted cambiando por completo la distribución de su patrimonio. Alejandro, quien antes recibía el 60%, quedará ahora solo con el 5% correspondiente a la legítima que exige la ley española». Exactamente, notario Torres. Mi hijo ha demostrado que ve mi patrimonio como un derecho inmediato sin importar mi bienestar ni mi dignidad. No permitiré que trate mi herencia como un botín anticipado mediante delitos. El nuevo testamento destinaba el 40% de mis bienes a la Caixa para programas de apoyo a ancianos víctimas de fraudes familiares. Un 30% iría a mi sobrina Elena Álvarez Herrera, hija de mi difunto hermano, quien siempre me mostró respeto sincero. El 25% restante quedaría reservado para mi cuidado médico en el futuro. Don Fernando, observó el notario, esta distribución envía un mensaje contundente sobre las consecuencias de traicionar la confianza familiar. ¿Está completamente seguro de su decisión? Absolutamente. Alejandro deberá aprender a construir su vida sin depender del patrimonio que desprecia cuando está en mis manos, pero que codicia para sus planes ilícitos. Esa tarde Alejandro apareció en mi casa con el rostro pálido y los ojos desesperados. Claramente había descubierto algunas de las medidas que tomé. Papá, el banco me llamó diciendo que mi cuenta de apoyo fue cerrada. Patricia recibió una carta de AXA cancelando nuestro seguro. ¿Qué sucede? Lo que sucede, Alejandro, es que estoy protegiendo mi patrimonio de delincuentes que demostraron considerar mis recursos un botín para sus conspiraciones criminales. Papá, somos familia. No puedes castigarnos financieramente por un malentendido que ya se está resolviendo legalmente. Malentendido, repetí con sarcasmo.
Un malentendido no implica planear durante semanas robar mi coche, falsificar documentos a mi nombre e intentar venderlo por 55.000 € en Valencia. Eso es organización criminal y trae consecuencias definitivas. Alejandro intentó apelar a mi afecto paternal. Papá, Patricia está embarazada. Perdí mi trabajo por todo esto y ahora nos quitas el apoyo financiero. ¿Cómo vamos a sobrevivir? De la misma forma que millones de familias en España sobreviven trabajando honestamente, pagando sus propios gastos y construyendo su futuro sin robar a sus padres ancianos. Pero papá, siempre fuiste generoso con nosotros. ¿Por qué cambiar ahora cuando podríamos resolverlo con comprensión y tiempo? Cambié a Alejandro porque descubrí que durante 5 años retiraste en secreto 15.000 € de mis ahorros. Cambié porque conspiraste para arrebatarme 85.000 € más. Y cambié porque festejaste mi humillación como si fuera una hazaña. El rostro de mi hijo se desplomó al comprender que conocía todas sus manipulaciones. Papá, pensé que ese dinero era una ayuda voluntaria. Voluntaria como voluntario me robaste el BMW. Para ti, voluntario significa tomar lo que quieras sin pedir permiso. Esa etapa de tu vida terminó definitivamente. Esa noche, mientras organizaba los documentos legales y financieros para asegurar mi independencia absoluta, sentí una liberación que no había experimentado en años. Por primera vez desde que Alejandro alcanzó la adultez, mis recursos estaban completamente resguardados de manipulaciones y complots familiares. El precio emocional era alto, pero la dignidad recuperada y la seguridad financiera justificaban cada paso. El miércoles 8 de mayo comenzó con una noticia que cambiaría de forma irreversible el panorama legal de toda la conspiración. El fiscal Roberto Mendoza Aguirre me informó que también procesarían a Patricia como coautora intelectual del delito después de encontrar pruebas de su participación directa en la planificación del robo. Señor Álvarez, me explicó el fiscal durante nuestra reunión matutina. Habíamos revisado minuciosamente los chats de WhatsApp de Patricia con sus amigas de las 2 semanas previas al robo. El contenido revelaba que ella fue quien planteó por primera vez la idea de apropiarse de mi BMW, manipulando tanto a Alejandro como a Antonio para ejecutar el plan. El fiscal me mostró transcripciones que me helaron la sangre. Patricia había escrito a su amiga Cristina Morales Jiménez: Alejandro es demasiado blando con su padre. Ese viejo tiene un coche que vale más que nuestro piso, pero apenas lo usa para ir al mercado. Antonio necesita un buen vehículo, y nosotros necesitamos el dinero que podríamos sacar vendiéndolo sin ruido. En otro mensaje, Patricia detallaba con precisión la táctica emocional. Vamos a usar la edad del suegro como excusa. Le diremos que es peligroso que conduzca algo tan potente y que Antonio tiene más experiencia. Los viejos son muy sensibles a esos argumentos cuando se les presiona bien. Fiscal Mendoza, pregunté con una mezcla de asco y desconcierto. ¿Me está diciendo que Patricia ideó toda la operación? Exacto, respondió el fiscal. Ella vio la oportunidad. Manipuló a su esposo para presionar a su padre, convenció a Antonio prometiéndole ganancias y coordinó la logística entera. Alejandro y Antonio no fueron más que piezas de un plan trazado por una mente mucho más fría y calculadora. Esta revelación cambió radicalmente mi visión de la traición. Durante años consideré a Patricia solo una nuera ambiciosa, jamás imaginé que tuviera la sangre fría para diseñar con tanto detalle el despojo del patrimonio de su suegro. El fiscal prosiguió. Contamos también con pruebas de que Patricia investigó el valor de mercado de su BMW y contactó a posibles compradores en el mercado negro y fijó los precios de venta antes de ejecutar el robo. Su embarazo tampoco fue casual, lo planificó para generar compasión si la descubrieran. Suspendió anticonceptivos exactamente 2 meses antes del robo, coincidiendo con sus primeros mensajes sobre apropiarse del vehículo. Patricia convirtió su futura maternidad en un escudo legal. A las 11 de la mañana recibí una llamada desesperada de Alejandro: papá. La policía entró con una orden y se llevaron a Patricia esposada. Los vecinos lo vieron todo. Fue humillante. Ella está embarazada. No pueden tratarla como a una delincuente común. A Alejandro le respondí con frialdad. Patricia no es una delincuente común.
Es la mente detrás de una organización criminal que conspiró durante meses para robar los ahorros de mi vida. Su embarazo no borra sus delitos, pero papá, ella solo buscaba lo mejor para nuestra familia. Todo lo hizo por nuestro futuro y por el bebé. Lo mejor para su familia, convertirme a mí, tu padre, en víctima de estafa. Su futuro dependía de arrebatarme 85.000 euros ganados en 45 años de trabajo. Alejandro, escucha bien lo que dices y reflexiona sobre la clase de personas en las que se han convertido. Esa tarde Marcos Serrano me convocó con urgencia para analizar las implicaciones. Fernando, el caso se volvió mediático. 3 periódicos piden entrevistas sobre lo que ya llaman el caso del BMW robado por la nuera criminal. Tu historia es ahora un símbolo en la lucha contra el abuso intrafamiliar a ancianos. ¿Mediático? ¿En qué sentido?, pregunté preocupado. La Asociación de Defensa de Personas Mayores quiere usar tu caso para impulsar reformas legales. El fiscal general considera convertirlo en caso piloto para endurecer las penas por delitos contra personas vulnerables. A las 4 de la tarde, Antonio fue liberado provisionalmente tras pagar una fianza de 20.000 euros que su hermana consiguió hipotecando su vivienda. Su primera acción fue presentarse en mi puerta suplicando clemencia, visiblemente roto por su tiempo en prisión preventiva. Fernando, me dijo con voz quebrada, necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Patricia me convenció de que tú habías aceptado voluntariamente darle el coche. Me aseguró que todo era legal y de mutuo acuerdo. ¿De verdad esperas que crea que no te diste cuenta de mi angustia mientras me gritaban y humillaban para arrancarme las llaves? Te juro por la memoria de mi madre que Patricia me dijo que solo eras terco, pero que en el fondo entendías que era lo correcto. Me prometió que después le agradecerías la decisión. Y los documentos falsificados para vender mi BMW en Valencia. También te dijo Patricia que eso era legal y ético. Antonio bajó la cabeza avergonzado. Eso fue idea de ella. Me dijo que necesitábamos proteger el coche de posibles reclamaciones tuyas, que los nuevos papeles eran solo un trámite administrativo. Yo no entiendo de leyes, Fernando. Confié en que ella sabía lo que hacía. Aquella charla confirmó que Patricia había manipulado hábilmente tanto a Alejandro como a Antonio, usando sus debilidades emocionales y económicas para crear una red delictiva donde solo ella salía beneficiada. Esa noche, mientras meditaba sobre la complejidad perversa de la conspiración, comprendí que no había enfrentado una simple estafa familiar, sino una operación criminal de varios niveles. Manipulación psicológica, chantaje emocional y una estrategia meticulosa para despojarme de mi patrimonio. Sin embargo, su mayor error fue subestimarme. Mi experiencia en sistemas de seguridad, la preparación legal que había tomado de antemano y mi decisión de no dejarme intimidar destruyeron su trama pieza por pieza. La justicia estaba cumpliendo su función: proteger a los ciudadanos honestos y castigar a quienes buscan aprovecharse de los más vulnerables. El lunes 13 de mayo se convirtió en el día en que las consecuencias definitivas alcanzaron a todos los implicados, demostrando que en España no se toleran los delitos contra las personas mayores sin importar los lazos familiares. La justicia estaba cumpliendo su función, defendiendo a los inocentes y castigando a los oportunistas. El lunes 13 de mayo marcó el momento en que las consecuencias finales cayeron sobre cada conspirador. La primera noticia me alcanzó a las 8 de la mañana mediante una llamada de Marcos Serrano. Fernando, tengo información crucial desde 3 frentes distintos. La constructora Mediterránea Obras, donde trabajaba Alejandro como supervisor de proyectos, ha decidido despedirlo definitivamente. Su director de Recursos Humanos, Felipe Navarro Ruiz, determinó que los antecedentes penales por conspiración criminal son incompatibles con un cargo de responsabilidad. ¿Qué significa esto en términos económicos para Alejandro?, pregunté. Significa que pierde un sueldo mensual de 3.200 euros, además de los beneficios coche de empresa, seguro médico ampliado y plan de pensiones. Y al tratarse de un despido justificado por delitos, no tendrá derecho a indemnización ni a subsidio de desempleo inmediato. La segunda consecuencia afectaba directamente al patrimonio inmobiliario que Alejandro y Patricia habían adquirido contando con mi apoyo financiero.
Tomás Guerrero Medina, director del Banco Sabadell, me llamó para explicarme la situación hipotecaria de mi hijo. Señor Álvarez, su hijo mantenía una hipoteca de 240.000 euros sobre su casa en Hospitalet de Llobregat con cuotas de 1.100 euros al mes. Como usted figura como avalista secundario, debemos informarle que han iniciado los procedimientos de impago. Señor Guerrero, respondí con firmeza, renuncio de forma oficial a mi condición de avalista. Presentaré ante notario pruebas de que Alejandro usó información confidencial de mi patrimonio para obtener esa hipoteca, datos que ahora sabemos empleó para planear delitos contra mis bienes. El proceso legal para desligarme como avalista resultó más simple de lo que esperaba, ya que los tribunales habían dejado claro el patrón de conducta delictiva de Alejandro respecto a mis recursos. En menos de una semana, el banco iniciaría la ejecución hipotecaria de la vivienda sin posibilidad de reclamar sobre mi patrimonio. La tercera consecuencia golpeó directamente a Antonio, quien cayó en la ruina económica total. Su hermana Rosa Jiménez Vega me telefoneó entre sollozos para contarme la situación desesperada de su familia. Don Fernando, me imploró, Rosa, Antonio ha perdido todos sus trabajos como chofer porque su antecedente penal aparece en las revisiones de seguridad que exigen las empresas. Ninguna compañía de transporte ejecutivo contrata a un conductor con historial criminal. Mi hermano está completamente arruinado. Señora Rosa, le contesté con educación. Pero sin compasión, su hermano no perdió empleo por azar, sino porque eligió participar en una conspiración para robar el coche de un anciano y venderlo ilegalmente. Las empresas de transporte tienen derecho a protegerse de empleados con comportamientos delictivos. Pero don Fernando Antonio tiene 3 hijos pequeños y una esposa enferma. Mi casa está hipotecada porque la puse como garantía para su fianza. Si él no trabaja, lo perdemos todo. Su hermano debió pensar en sus responsabilidades familiares antes de involucrarse en un fraude. Las decisiones tienen consecuencias, señora Rosa, y la sociedad no puede cargar con los errores de quienes eligen delinquir. Sin embargo, el golpe más duro llegó el jueves 16 de mayo, cuando Patricia fue ingresada de urgencia por una crisis hipertensiva provocada por el estrés del juicio. Su médico, doctor Ignacio Ramírez Vega del Hospital San Pau, me localizó como el familiar más cercano disponible. Señor Álvarez, me informó el doctor, la señora Patricia presenta complicaciones graves en su embarazo por el estrés extremo. Su presión arterial está peligrosamente alta y existe riesgo de parto prematuro. Necesita reposo absoluto y estabilidad emocional. Doctor Ramírez, respondí, lamento profundamente la situación, pero esto es consecuencia directa de las decisiones que tomaron.